Y damos la bienvenida a nuestro auditorio una vez más. Reflexionemos sobre el derecho penal. Hoy tenemos un tema también por demás apasionante y que yo creo que va a ser también de su interés, precisamente porque sobre el tema que hoy abordaremos no hay mucha información y creemos que va a aportar muchos elementos y luz para todo nuestro auditorio. Vamos a tratar el delito de defraudación fiscal y para ello el doctor Luis Enrique Navarro Chavarría nos va a exponer los diversos sobre el tipo penal, las aristas y los aspectos por demás importantes y relevantes sobre este ilícito. Pues le damos la bienvenida, doctor, y reiterando nuevamente a nuestro auditorio que va a ser de un gran interés el tema que hoy se aborda. Sí, muchas gracias, maestro Servillo. Bueno, bienvenidos nuevamente al programa. Y como dice el maestro, vamos a abordar un tema por demás interesante, que es la defraudación fiscal. Como ustedes saben, es un tema muy polémico, desde saber si ese tipo de ilícitos deben ser reprimidos por la vía administrativa o por la vía penal. En la doctrina internacional encontramos diversas posiciones. Por ejemplo, una de ellas que me parece muy interesante es la de Silva Sánchez, de España, que él básicamente refiere que este tipo de ilícitos deberían ser reprimidos por la vía administrativa, ¿no? Sobre todo porque él sostiene la doctrina que habla de los delitos acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que tenemos un derecho penal de acto, no es de peligro ni de cualquier otro, sino es de actos por lo que hiciste. Entonces, en ese sentido, si alguien defrauda el fisco, por mucho que lo defraude 1, 2, 3, 4, 5 millones, en estricto sentido, no sería una vulneración que impacte de manera significativa al fisco federal, al Estado, en su carácter de fisco federal, en este caso. Sin embargo, cualquier otro diría, bueno, entonces si, por ejemplo, al ingeniero Slim lo desapoderan de 20 millones de dólares, entonces también debería de ser en vía administrativa. ¿Por qué? Porque realmente no le está impactando mucho su patrimonio. Entonces ahí viene la controversia, ¿no? Lo que sostiene el maestro Silva Sánchez es que lo que realmente daña al fisco federal es que lo hagan miles de personas, ¿no? Cientos o miles de personas, que eso es lo que realmente va a dañar de una forma significativa al fisco federal. Fíjense, desde ahí empieza la polémica, ¿no? Y como decíamos, al igual que el contrabando, que pareciera que estos delitos fiscales, en este caso la defraudación fiscal, rige un derecho penal de excepción. Pero bueno, ya iremos comentando. Bueno, la defraudación fiscal también se encuentra regulada en el Código Fiscal de la Federación. Por eso se afirma que es un delito especial, por estar en una ley especializada, es decir, fuera del Código Penal Federal, al igual que lo comentábamos la sesión pasada con el contrabando. Y fíjense, también aquí es muy importante no solo referir que está fuera del Código Penal Federal, sino también, en nuestro punto de vista, es un delito especial porque también requiere una calidad específica en el sujeto activo. Porque nosotros, en lugar de apegarnos a la teoría del dominio del derecho, que es muy respetable y es muy importante, y de hecho se aplica para muchas cuestiones, sobre todo en autoría y participación, sin embargo, consideramos que la teoría que se debe de aplicar para interpretar la autoría y participación en los delitos fiscales es la de infracción del deber. Es decir, solo puede ser autor el que esté obligado a pagar la contribución. Por eso es muy importante conocer el derecho fiscal, ¿no? Porque esa es la parte sustantiva, ¿no? En ese sentido, ¿quién es el sujeto
que está obligado a pagar el impuesto. Dicho de otra forma, ¿quién es el sujeto que omite pagar el impuesto? Pues es el contribuyente. Sé que tienen una gran participación el contador, el asesor fiscal, etc. Sin embargo, ellos, en nuestro criterio, solo podrían ser partícipes. Aquí ni siquiera en México tenemos la figura del cooperador necesario, como en España sí lo hay, incluso la asemejan en la penalidad como si fuera autor. Pero fíjense, aquí lo que se ha avanzado, o al menos se ha regulado, en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, es un artículo donde dice que la persona que de cualquier forma intervenga en un delito fiscal, que cause un daño fiscal, será considerado, no lo dice el tipo penal que será considerado como autor, sino eso se desprende de la exposición de motivos y de la forma en que está redactado, que por cierto no está muy bien redactado, porque incluso habla de hipótesis donde proponga, cuando sabemos que por lo menos tiene que llegar a mover la voluntad de otro para poder ser inductor. Pero bueno, ahí está en el artículo 95, fracción novena, ahí está precisamente una hipótesis que el legislador pretendió establecer en la ley, sobre todo para los delitos de defraudación fiscal, para que el contador, el asesor jurídico pudieran ser considerados como autores, o bien en materia de contrabando, para que el agente aduanal pudiera ser considerado también como autor. De hecho, si uno lee la exposición de motivos de esa reforma del artículo 95, fracción novena, precisamente ahí se aclara para que no quede impune y que sean sancionados o puedan ser sancionados como verdaderos autores. Decíamos el contador, asesor jurídico en defraudación fiscal y el agente aduanal, o incluso en algunos casos hasta el transportista en materia de contrabando. Bueno, ya propiamente centrándonos en el tipo penal de la defraudación fiscal, observamos que esta está regulada en el artículo 108 y en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se regula el equiparable a la defraudación fiscal. Nosotros consideramos que no era necesario haber creado el artículo 109, salvo en épocas recientes una o dos hipótesis que no estarían abarcadas por el 108, pero en general no tenía por qué haberse creado. ¿Por qué lo hicieron? Porque no se podía acreditar en la práctica la palabra engaño. Por eso hubo necesidad de hacerlo, pero ya con la jurisprudencia que te voy a comentar, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de engaño del delito de defraudación fiscal, ya no era necesario seguir con las hipótesis del 109, al menos en su mayoría. Pero bueno, ¿qué dice el 108? Dice, comete el delito de defraudación fiscal el que a través del engaño omita total o parcial el pago de una contribución o, aprovechándose del error, adquiere un beneficio indebido, cualquiera de las dos hipótesis, en perjuicio del fisco federal. Entonces, fíjense, en la primera hipótesis tenemos que debe de ser a través del engaño. Algunos autores refieren que el engaño en la conducta y que la omisión de impuestos es el resultado material. Criterio que no compartimos, pero bueno, es muy respetable, ¿no? Nosotros consideramos que el engaño es el medio comisivo. No importa que esté al principio de la oración o al final, el engaño es el medio comisivo. La conducta es precisamente la omisión de impuestos, ¿no? La omisión de contribuciones. Entonces, en ese sentido, yo les decía que si nosotros nos vamos a la palabra, al término engaño, ¿qué quiere decir este engaño? Que hay una argucia, hay una mentira, hay una maquinación que una persona hace sobre otra persona, que puede o no ser la víctima ofendido. Bueno, el ofendido. La víctima podría ser, porque si lo consideramos que la víctima, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, es sobre quien recae la conducta, bueno, si es sobre la víctima del delito, y puede o no ser
del ofendido. En materia de defraudación fiscal no es, porque el ofendido es el Estado a través del Fisco Federal, aunque por ahí la ley señale que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual es un craso error, pero bueno, así está señalado. Bueno, comentábamos que el engaño requiere de esa maquinación, de esa argucia, que recaiga en una persona. Y debido a ese engaño, esta persona caiga en una falsa apreciación de la realidad y que en ese sentido haga un acto de disposición. Es decir, que el engaño es previo al acto de disposición. Eso todos lo tenemos entendido los que nos dedicamos al derecho penal, precisamente para el delito de fraude. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo la Corte? En alguna ocasión llegó un asunto a la Corte y ellos observaron que si respetaban lo que es el engaño para materia penal, prácticamente se borraban los delitos de defraudación fiscal consumados. ¿Por qué? Porque el contribuyente, al hacer su declaración, meter facturas falsas, señalar ingresos menores a los realmente obtenidos, etc., ahí estaba haciendo la maquinación, el engaño. Pero no se surtía la segunda parte, que era que el empleado del SAT cayera en esa falsa precisión de la realidad. ¿Por qué? Tan no cayó que por eso mandó a hacer las compulsas, la investigación para ver si realmente estaba declarando bien o si podía haber un posible engaño. Por eso es que se decía que no podía haber un delito de defraudación fiscal consumado. Sin embargo, si nosotros tomábamos lo que siempre se ha dicho que es el engaño, pues tendría que quedar en grado tentativa. Aquí lo que se debió de hacer sería, en dado caso, reformar la redacción del artículo, aunque no quedara muy de manera satisfactoria la redacción, pero iba a ser más legal. Bueno, sin embargo, la Corte dijo que para materia de defraudación fiscal el engaño solo es la primera parte. ¿Qué quiere decir eso? Que la maquinación, la argucia, el presentar mi declaración con facturas falsas, con ingresos menores a los realmente obtenidos. Eso ahí ya está el engaño y ahí se consuma. Ahí sí hacemos una crítica porque, fíjense, existen dos posturas en general en el derecho. Unos que están por la unificación del derecho y otros que señalan que un término puede tener diferentes acepciones dependiendo de la rama del derecho. Y bueno, consideramos que sí es correcto que en algún momento el derecho penal, por ejemplo, sea parte de cierta connotación que en el derecho civil tenga una palabra, un término. Lo que consideramos que no se vale y que no es correcto es que en el propio derecho penal, como en el caso que les comenté, que el engaño sea ya un término estudiado, señalado, y no quiere decir que no admita reformas, pero sería excepcional y sería para todo el derecho penal. Y en este caso dice, no, para defraudación fiscal el engaño nada más de la primera parte, la argucia, la maquinación. Nosotros consideramos que es un grave error, pero bueno, es una jurisprudencia de la Corte y como hemos comentado, hasta ahorita no hay un recurso que pueda nullificar un criterio de la Corte. Bueno, entonces fíjense, eso es muy importante, esa parte, ¿no? También ustedes saben que recientemente, desde el 2019, se consideró que ciertas hipótesis de defraudación fiscal eran motivo de prisión preventiva oficiosa, que eso también es gravísimo. O sea, yo sé que ese delito o esa conducta de defraudación fiscal, como lo decimos, por separado no daña de manera significativa al erario público, pero ya en su conjunto sí, claro que es muy grave porque evita que el Estado cumpla con sus funciones, imagínense. Sí, sí es cierto, pero llevarlo a un delito que atente contra la seguridad de la nación, como estaba señalado, y por lo tanto era un delito de prisión preventiva oficiosa, pues eso era una exageración. Afortunadamente, sí, la Corte
señaló que la defraudación fiscal no estaba dentro de esos supuestos de hipótesis que atentaran contra la seguridad de la nación y se declaró inconstitucional. Pero, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Lo comentábamos también con el delito de contrabando. En muchas ocasiones, el Ministerio Público, la Secretaría de Hacienda como víctima u ofendido, solicitan que garantice todas las contribuciones más actualización y recargo. Y también, como decíamos, para contrabando, no solo pide las contribuciones con actualización y recargo motivo del procedimiento, sino pide cualquiera contribución que tenga adeudada el contribuyente para poder señalar la garantía, que cumpla con la garantía, que no le pongan la garantía la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Entonces fíjense cómo todavía no se ha resuelto bien esos problemas, son muy graves, que han sido motivo de incluso de amparos, ¿no? Entonces vamos a ir observando cómo se da esta situación. Ahora, ya dijimos que es el engaño. La otra parte de la hipótesis, de la primera hipótesis de la defraudación fiscal, la tenemos en la conducta, que dice: a través del engaño omita total o parcialmente una contribución. El omitir, como ustedes saben, es también un elemento normativo, ¿no? Porque en el tipo penal hay delitos que se cometen a través de una acción, otros de una omisión, e incluso mixtos, aunque los códigos no prevén que se puede cometer de manera mixta. Por criterio de la Corte, por ejemplo, el contrabando ya lo ha señalado hace ya tiempo, que se puede cometer de manera mixta a través de una acción como es de introducir mercancía y de una omisión que es propiamente el no pagar el impuesto. Aquí sucede algo parecido en el sentido de que es un elemento normativo la omisión, ¿no? La norma dice: tienes que pagar impuestos. El tipo penal dice: quien omita. La norma dice: no omitirás el pago, más bien dicho, debes de pagar impuestos. Entonces, en ese sentido, ese elemento normativo, ¿quién es el que lo puede llevar a cabo? Por eso afirmábamos que el único que lo puede llevar a cabo es el que tiene la obligación de pagar el impuesto, el que cae en el hecho generador. En este caso, el hecho generador va a ser el que cause el IVA, el ICR. Por ejemplo, en el IVA, el artículo primero de la ley del IVA te señala los 4 supuestos de cuándo se causa este impuesto, ¿no? Que precisamente cuando prestes un servicio personal independiente, o bien que importes un bien o servicio, ¿no? O simplemente cuando enajenas un bien, cuando arriendas un inmueble. Por ejemplo, todas esas hipótesis, por eso es que se debe de conocer a plenitud, o lo más completo que se pueda, las leyes sustantivas, que en este caso son ley del ICR, ley del IVA, Código Fiscal, la ley del IEPS. Todas esas leyes las debemos de conocer precisamente para ver en qué momento está causando el impuesto, en qué momento se debe de pagar, ¿no? Para poder incluso analizar los temas de prescripción, que son muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso yo les decía que no era necesario crear el 109, y menos con la jurisprudencia. Antes de la jurisprudencia, quizá tuvo su razón de ser. ¿Por qué? Porque precisamente si el engaño era todo lo que comentamos, no se iba a dar. Entonces, por eso tuvieron que crear hipótesis ex profeso de defraudación fiscal equiparable, ¿no? Pero ya con la jurisprudencia, pues ya no tendría razón de ser. Prácticamente todas deberían de caer en el 108. Sin embargo, en la práctica observamos que las únicas conductas, o de las pocas conductas que caen en el 108, es cuando hay engaño por omisión de IVA. Cuando es de ICR, prácticamente se van al 109. Pero eso también ya analizaremos hipótesis por hipótesis, sobre todo en los programas de en vivo, para poder interactuar con ustedes. Bueno, entonces consideramos que ya hablamos de 2 términos, que es el engaño y que es la omisión,
¿no? Total o parcial del pago. El pago también es un elemento normativo que podemos encontrar su definición en el Código Civil Federal. Y decía de contribuciones, que también es un elemento normativo que lo vamos a encontrar en el artículo 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación. Ahí nos dicen precisamente cuáles son las contribuciones, que son los impuestos, que son las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que manejar muy bien precisamente las contribuciones para saber cuándo podemos estar en una hipótesis de defraudación fiscal, ¿no? Pero fíjense, aquí lo importante es también señalar la diferencia. ¿Cuándo va a ser una infracción fiscal y cuándo va a ser defraudación fiscal? El elemento total, salvo una excepción por ahí, una o dos excepciones, es que para el delito se requiere el engaño y para la infracción no se requiere engaño. Esa sería la gran diferencia en términos generales. Por ahí hay una hipótesis de equiparable a la defraudación fiscal en el 109, al parecer creo fracción quinta, bueno, por ahí, que nos señala que quien no declare por más de 12 meses y conlleve una omisión de contribuciones también es un delito equiparable, bueno, es un tipo penal equiparable a la defraudación fiscal. Fíjense, ese sí se podría intentar interponer un amparo en su momento para que pudieran llegar a declarar esa ley, esa porción normativa, como inconstitucional. ¿Por qué? Porque si no hay un engaño, no hay una conducta lo suficientemente disvaliosa, no es proporcional la pena, no es proporcional que la manden a las conductas del derecho penal. Esa sí tiene que quedar únicamente en el derecho administrativo sancionador, en el derecho fiscal represivo, ¿no? Entonces ahí sí fíjense cómo también hay bastantes arbitrariedades en la ley. Otra de las arbitrariedades, pasándonos al plano procesal, es en el sentido que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 92, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a ser la víctima ofendido. No es víctima ni es ofendido. Decíamos que en el artículo 107, 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece quién es víctima ofendido. La víctima es sobre quien recae el delito, la conducta. Y el ofendido es el titular del bien jurídico tutelar. Claro, también podemos en algunos casos irnos a la Ley General de Víctimas, que también vamos a platicar algo de eso. Pero en el Código Nacional nos deja bien claro quién es víctima ofendido para efectos del código, ¿no? Ahí es cuestión de debate cuando entra la Ley General de Víctimas, que lo vamos a comentar también. Pero ahorita lo que me interesa precisar es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la titular de las contribuciones, es del Estado, a través del Fisco Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quien la recauda, quien lleva a cabo procedimientos, pero la ley lo dice. Cuando llegó a la Corte avaló que sí era víctima ofendido para efecto del procedimiento, más no del amparo. ¿Y por qué del amparo no? Porque entonces estaba abriendo la puerta a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera ser quejoso en el amparo, lo cual, como ustedes saben, el amparo no está hecho para esa estructura, aunque hay que recordar que por ahí en la ley de amparo hay una hipótesis cuando, tratándose de personas morales oficiales y del patrimonio, sí podrían llegar a ser parte del amparo. También está pendiente eso, pero no lo han querido aplicar en su totalidad, quizá porque como nace el amparo, que es para el gobernado, ¿no? Pero en ese caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a ser víctima ofendido para efectos del amparo, porque lo señaló así la Corte. Sin embargo, sí va a ser víctima ofendido, casi lo reconoció la Corte y así está en el Código Fiscal de la Federación, para efectos del procedimiento penal. Bueno, como pueden ver, hay demasiados problemas. También aplica la figura del sobreseimiento.
que si alguien garantiza las contribuciones más actualización, recargo y todas las contribuciones que adeude, aunque no sea motivo del procedimiento, podrá el MP solicitar el sobreseimiento, lo cual también parece que es arbitrario porque queda a total discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A veces ellos comentan, no, que tienen criterios, eso no, pero eso lo tienen que publicar en todo caso. Dentro de la discrecionalidad tienen que manejar ciertos lineamientos para ver a quién se le otorga, no, para no romper con el principio de igualdad. También así podemos encontrar bastantes problemas. Por ejemplo, en un acuerdo reparatorio, lo mismo, piden que pague actualización, recargos y que pague también contribuciones que no son motivo del procedimiento. También eso es un craso error y la gente del SAT comenta que así está en su reglamento. Bueno, a sabiendas que es totalmente inconstitucional esa versión, ¿no? Esa idea, ese artículo del código, del reglamento del SAT. Bueno, decíamos que también otra de las hipótesis de la defraudación fiscal es cuando alguien se aprovecha de los errores. Si alguien se aprovecha de los errores, ¿cuál sería un ejemplo? Cuando a mí en lugar de devolverme 100,000, me devuelven 1,000,000 de pesos, ¿no? Y yo dispongo de ellos. Entonces, en ese sentido, yo me estoy aprovechando del error, ¿no? Esa también sería una hipótesis de defraudación fiscal. También se da otras hipótesis de defraudación fiscal cuando yo no cumplo con los requisitos para tener un estímulo fiscal. Y en ese caso, y una vez que me investigan, se dan cuenta que yo no cumplí con esos requisitos y obtuve el estímulo fiscal. Eso también es defraudación fiscal, ¿no? Entonces, fíjense que, aparte de la defraudación fiscal, tenemos el otro tipo que les comentaba del 109. En el tipo del 109 vienen hipótesis más precisas, como es el hecho de declarar ingresos menores a los realmente obtenidos, ¿no? Vienen hipótesis que tienen que ver con el ICR, también vienen hipótesis que tienen que ver con la omisión del IVA, ¿no? Del acreditamiento. También vienen las hipótesis, esta muy importante, de discrepancia fiscal. Y en ese sentido, en la materia de discrepancia fiscal, podemos observar que van a presumir, la autoridad va a presumir los impuestos que yo omití. Eso es muy cuestionable, porque como hemos dicho, en materia penal no se deben de emitir las presunciones. Y en ese caso se va a presumir, ¿no?, que yo omití tal lo cual impuesto de la renta sobre personas físicas, de ahí sí lo acota a personas físicas, en la discrepancia fiscal, ¿no? Entonces fíjense cómo tenemos bastantes hipótesis. Tenemos otra de equiparable, donde habla de quien simule actos, ¿no? Entonces ahí también es muy complicado la simulación de actos. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el único que puede declarar que hubo una simulación de un contrato, de un acto, es un juez civil a instancia de un tercero o del Ministerio Público. Cuando ya pasan 5 años y bien nos va a la autoridad para que se declare la simulación, quizá ya prescribe el delito. Por eso lo que ahora están haciendo es que en lugar de, cuando hay una posible simulación de actos, en lugar de llevarlo a la equiparable de defraudación fiscal del 109, lo están llevando a la de defraudación fiscal, lo cual consideramos que es correcto, porque habla del engaño y la simulación pues es un engaño. Y ahorita se está estudiando si esa simulación ya puede ser declarada por un juez, ¿no? Y no, un juez penal me refiero, y no esperar a que el juez civil declare que hubo una simulación, ¿no? También está otra hipótesis de equiparar el contrabando, que es cuando yo no cumplo en un CFDI que presento, sobre todo para deducir contribuciones, yo no cumplo con los requisitos. Todavía esa hipótesis llega a dar, aunque ahora es más difícil, porque en muchas ocasiones, pues ustedes saben que ya
el CFDI lo expide el mismo SAT. O en otras ocasiones pues, puede pagar una empresa, ¿no? Que también te da unos folios y con eso te expides también tu CFDI. Pero fíjense, también ese es un delito equiparable a la defraudación fiscal. Y el que les comentaba también, por no haber declarado, por no haber declarado, simplemente no declaré y por más de 12 meses, no solo no declaré, sino que omití impuestos. Esa consideramos que no debe de ser un delito, pero está señalado como un tipo penal de equiparable a la defraudación fiscal. No se diga también en los temas de la delincuencia organizada, que también metieron unas hipótesis, sobre todo de contrabando y defraudación fiscal, que son castigadas como tipo básico de 3 a 9 años en el contrabando y de 3 a 9 años en la defraudación fiscal. Sobre todo, más o menos, ya casi llega como a los 3 millones de pesos, que es un requisito y que se ha calificado en el caso del contrabando para que pueda ser considerado como delincuencia organizada. Pero también ahí hay un problema muy grande. ¿En qué consiste ese problema? Que cuando se habla de la delincuencia organizada, para empezar, lo que dice el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no concuerda con lo que dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre delincuencia organizada. Desde ahí hay un problema, que han dicho que no, bueno. Pero ahora, ¿cuál es el otro problema? Que la Corte ha señalado que la delincuencia organizada es un delito autónomo. Pero si uno lee el tipo, cuando dice que se reúnan 2 o 3 más personas que con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos que se señalan, y entre ellos vienen algunas hipótesis de defraudación fiscal y otras de contrabando. En ese sentido, ¿hasta dónde se tiene que tener como un indicio, como datos de prueba, hasta dónde se tiene, o cómo se acredita la finalidad de cometer contrabando o defraudación fiscal? Eso también es un problema que no le han hecho mucho caso y simplemente dicen que la defraudación fiscal es autónoma. Nosotros consideramos que un criterio podría ser, por lo menos, los indicios, los datos de prueba, los indicios que se requieren para el dictado de un auto de vinculación a proceso, más o menos debería de ser un lineamiento para acreditar esa palabra con la finalidad de cometer defraudación fiscal o contrabando. Podría serlo, claro, es materia de mucho estudio, pero eso también es un problema que hay que analizarlo, ¿no? Porque las penas de la delincuencia organizada no son cualquiera, ¿no? Entonces hay que ver ese tema, también lo vamos a analizar palabra por palabra y vamos a analizar hipótesis por hipótesis de contrabando y de defraudación fiscal. Bueno, como podrán ver, esto que les estoy comentando solo es un panorama muy general de todo lo que vamos a ir desahogando, sobre todo, como les decía, en los programas en vivo, para efecto de que puedan participar y dar sus opiniones, ¿no? En estos temas que todavía tienen muchísimo por desarrollar, ¿no? Tan solo que también los criterios de oportunidad, el dejar de investigar muchísimas figuras nuevas en materia de delitos fiscales, algunas no operan. Por ejemplo, una excepción que sí opera es cuando se infiltra una persona para poder investigar un delito de esta naturaleza, ¿no? O bien, en los criterios de oportunidad, el hecho de que una persona declare en contra de otra o del beneficiario final, si lo quieren ver así, sobre un delito más grave que lo que le imputan, para poderse incluso relevar de toda responsabilidad. Lo que le llaman los soplones, ¿no? O los sapos allí en Colombia. Bueno, entonces fíjense que es muy interesante estos temas, ¿eh? Y todavía hay mucho que trabajar porque consideramos que todavía en algunos casos se siguen violando muchos derechos fundamentales. Por ejemplo, en el 69b, que habla de una presunción. Hace poco el anterior procurador fiscal, él señaló
que ellos no estaban aplicando el 69B. Porque el 69B, digo, para quien no conocen, palabras más, palabras menos, nos señala que se va a considerar una operación inexistente cuando la persona que supuestamente la realizó, que produjo el bien o prestó el servicio, no cuenta con infraestructura, no cuenta con el personal para haberlo realizado. Claro, algunas personas decían, bueno, a lo mejor yo no cuento con ello, pero lo hice a través del outsourcing cuando se permitía en forma general. Ahora ya ven que nada más se permite para servicios especializados. Pero bueno, en ese sentido, el 69B era una presunción. Y algunos, a mí no me ha tocado, pero algunos colegas señalan que algunos jueces lo siguen aplicando, por ejemplo, en materia de defraudación fiscal. Pero yo recuerdo muy bien cuando el procurador anterior, me parece de apellido Romero, el procurador fiscal, señalaba que no, que ellos no estaban aplicando el 69B, que ellos estaban acreditando que la operación fue inexistente, pero sin aplicar la presunción del 69, que eso es lo correcto, ¿no? Bueno, fíjense, esto por ahora es un panorama general que ya iremos desglosando en los próximos programas de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Yo les quiero agradecer mucho su atención y le cedo la palabra al maestro Cedillo para que despida el programa. Muchas gracias. Pues bien, auditorio, pues como bien el tema es de gran interés. Los aspectos que abordó el doctor, pues indudablemente advierten diversas aristas sobre el tema, diversas complejidades que se presentan y que desde luego, como él dijo, se irán desglosando en futuros comentarios que se hagan. Me parece que aquí hay aspectos sumamente interesantes, sobre todo relativos al contribuyente, que creo que es el que está en mayor riesgo, o que muchas veces confían en, por ejemplo, en sus contadores, hacen los trámites de los pagos de impuestos, y creo que por ahí también hay, desde luego que también genera mucha controversia y que sin duda alguna, yo creo que más adelante veremos esta serie de aspectos de protección, sobre todo al contribuyente, que yo creo que es de suma relevancia en la cuestión fiscal. Pues por mi parte también les doy las gracias y agradezco al doctor la información que ha dado. Por su atención, muchas gracias a todos.